España, año 1478. Mientras Europa se desangra entre guerras, epidemias y cambios religiosos, en la península ibérica se fragua algo distinto, algo que mezclará fe, poder y miedo en una fórmula casi perfecta. En Castilla y Aragón, los reyes católicos, Isabel y Fernando, acaban de consolidar su unión dinástica. El reino se fortalece, se centraliza. La reconquista está en su fase final, y lo único que parece escapar al control de la corona es la conciencia de sus súbditos. Durante siglos, cristianos, judíos y musulmanes han convivido a veces en paz, otras en conflicto. Pero con la llegada del siglo XV, el clima se vuelve más tenso. Las persecuciones, las conversiones forzosas y los brotes de violencia comienzan a ser cada vez más frecuentes. Muchos judíos, ante el peligro creciente, se convierten al cristianismo. Nacen así los llamados conversos. Pero algo queda en el aire. ¿Realmente han abrazado la nueva fe? ¿O siguen practicando el judaísmo en secreto? Este temor, esta sospecha, se convierte en obsesión. En las calles se murmura, se acusa, se señala. ¿Ese vecino que no come cerdo? Sospechoso. ¿Aquel que enciende velas el viernes por la noche? Hereje. La desconfianza crece, alimentada por el fanatismo, pero también por la envidia, la codicia y el rencor. Y es entonces cuando los reyes católicos hacen algo inédito. Solicitan al Papa Sixto IV el derecho de establecer una Inquisición propia, controlada no por Roma, sino por la corona. El Papa, presionado, accede. Nace así, oficialmente, la Inquisición española. Pero, ¿por qué? ¿Qué mueve realmente esta decisión? ¿La defensa de la fe? ¿La salvación de las almas? Tal vez. Pero también hay otros intereses más terrenales. Los conversos, a pesar del odio que despiertan, han prosperado. Muchos son médicos, banqueros, juristas. Acusarlos de herejía no solo es un acto religioso, también es una oportunidad para despojarlos de sus bienes y debilitar su influencia. El primer tribunal inquisitorial se instala en Sevilla en 1480. Y lo que ocurre allí supera cualquier pesadilla. Las cárceles se llenan. Los juicios se celebran en secreto. Nadie sabe quién ha denunciado a quién. Y cuando llega el momento del castigo, todo se convierte en un espectáculo macabro. Las hogueras arden en las plazas. El humo sube al cielo mientras el pueblo observa, en silencio, o tal vez con alivio, porque esta vez no les ha tocado a ellos. El miedo se extiende como una plaga. No solo entre los conversos, sino entre todos, porque ahora cualquiera puede ser acusado. Basta con un gesto, una palabra, una enemistad. La Inquisición se convierte en una herramienta perfecta de control. No solo vigila la fe, vigila el pensamiento, vigila el alma. Detrás de todo esto hay un nombre que resuena con fuerza. Tomás de Torquemada, primer inquisidor general, confesor de la reina Isabel y símbolo de la dureza inquisitorial. Para Torquemada no hay lugar para la duda. O estás con la Iglesia, o estás contra ella. Bajo su dirección, el número de procesados se dispara. Y con cada sentencia, el poder del Santo Oficio se consolida. Pero atención, la Inquisición española no es una copia exacta de las inquisiciones medievales anteriores. Es más centralizada, más organizada, más meticulosa. Y sobre todo, más al servicio del Estado. Aquí no actúan por inspiración divina, sino por orden real. Y eso la convierte en algo aún más peligroso. Los conversos no serán los únicos en su punto de mira. Pronto llegarán otros, moriscos, protestantes, iluminados, brujas. Pero esa es otra historia. De momento lo que importa es que en este preciso instante, en el corazón de la península, se ha encendido una llama que arderá durante siglos, que marcará generaciones
y que llenará de miedo los rincones más oscuros del alma española. La Inquisición ha nacido, y con ella una era donde la sospecha vale más que la verdad, donde la ortodoxia se impone a la razón, y donde el silencio puede ser la única salvación. Pero la gran pregunta sigue en el aire. ¿Realmente fue la fe lo que encendió esta maquinaria? ¿O fue, como tantas veces en la historia, el hambre de poder disfrazado de virtud vive? Imagina esto. Estás en tu casa al caer la noche. Golpes en la puerta. 3 hombres vestidos de negro, con una cruz bordada en rojo y oro, entran sin decir palabra. Te leen una acusación que no entiendes. Alguien, no sabes quién, ha dicho que no rezas como es debido, que no comes carne los viernes, o que guardas libros prohibidos. Te arrestan, te llevan, y nadie vuelve a saber de ti durante semanas, meses o nunca. Así funcionaba la Inquisición. Su fuerza no residía solo en la hoguera. Su arma más eficaz era el miedo, y ese miedo empezaba por el silencio y por el secreto. Todo el proceso inquisitorial estaba envuelto en un velo impenetrable. Las denuncias eran anónimas. Nadie conocía a los acusadores. No había abogados defensores. El acusado no sabía de qué se le acusaba exactamente ni qué pruebas se usaban contra él. Y eso era aterrador. Cualquiera podía denunciar. Un vecino, un antiguo amigo, un rival de negocios, o incluso un familiar. Bastaba una sospecha, una envidia o una venganza personal. El tribunal acogía todas las acusaciones, y a partir de ahí el engranaje se ponía en marcha. Primero el arresto, después el encierro. Los inquisidores preguntaban, apuntaban, observaban. El silencio del tribunal se mezclaba con el de las celdas húmedas, mal iluminadas, donde los acusados pasaban días enteros sin saber si saldrían vivos. A menudo se les ofrecía confesar. ¿Pero confesar qué? No lo sabían, y por eso muchos inventaban delitos solo para acabar con la angustia. Y si la confesión no llegaba, existía otra herramienta: la tortura. Sí, la tortura. Regulada, decían, por cánones estrictos, prohibida en principio si el acusado estaba enfermo o si ya había confesado. Pero en la práctica se aplicaba con facilidad. El potro, el cordel, el agua, instrumentos usados para doblegar cuerpos y voluntades, no buscaban obtener la verdad, sino la sumisión. Y cuando el acusado, por fin, decía lo que los inquisidores querían oír, el juicio seguía adelante. Los castigos eran variados, desde pequeñas penitencias públicas, como llevar un San Benito, ese hábito vergonzoso con símbolos pintados, hasta largas condenas, confiscaciones de bienes o excomunión. Pero había una condena que destacaba por encima de todas: la hoguera. ¡Ah, la hoguera! Símbolo máximo del castigo divino y espectáculo favorito del Santo Oficio. Porque no se trataba solo de ejecutar, se trataba de mostrar. De demostrar al pueblo lo que pasaba con los herejes, con los rebeldes, con los que pensaban diferente. Y para eso existía el auto de fe, un evento público, organizado con pompa casi religiosa. Las campanas sonaban, la ciudad entera se reunía. Los condenados eran conducidos en procesión, vestidos con sanbenitos, capirotes y signos de su culpa. El clero pronunciaba sermones, se leían las sentencias. Algunos eran reconciliados, otros entregados al brazo secular, es decir, al verdugo. Y entonces, el fuego. Las llamas subían, el humo se extendía, y el pueblo observaba, en silencio, con miedo, y a veces con morbo. Porque sí, el auto de fe era también una forma de entretenimiento. Macabro, brutal, pero eficaz. Uno de los más célebres fue el de Valladolid, en 1559. Allí ardieron más de una docena de personas acusadas de luteranismo. Entre ellos destacaba el doctor Cazalla,
un canónigo respetado, acusado de predicar ideas reformistas. Su familia también fue procesada. Su hermana incluso fue condenada a cadena perpetua. Fue un aviso claro. Ni la nobleza, ni el clero, ni el prestigio podían salvarte. Y lo más aterrador es que todo esto ocurría, con apariencia de legalidad, porque la Inquisición no era un grupo de fanáticos aislados, era una institución del Estado, con tribunales, archivos, reglas, inquisidores formados. Sus documentos se escribían con esmero. Sus procesos se registraban. Tenían un sistema. Tenían autoridad. Pero también tenían algo más. El control absoluto sobre la verdad. Lo que ellos decían que era herejía, era herejía. Y lo que ellos decidían que era confesión, era confesión. En ese mundo la duda era pecado. El pensamiento libre, traición. Y el silencio, la única forma de supervivencia. Narrador. Pero, ¿quiénes eran en realidad estos condenados? ¿A qué llamaba la Inquisición herejía? ¿Y por qué algunos grupos fueron perseguidos más que otros? ¿Quiénes eran los herejes? ¿Qué hacía falta para caer en las redes del Santo Oficio? La respuesta es tan amplia como inquietante, porque en la España de la Inquisición, ser diferente era peligroso. Al principio, el principal objetivo eran los conversos. Judíos convertidos al cristianismo, muchos de ellos por presión o por miedo. Pero incluso tras el bautismo, seguían siendo vistos con sospecha. ¿Por qué? Porque muchos mantenían costumbres ancestrales. No comer cerdo, celebrar el Sabbat en secreto, guardar luto como dictaba la tradición hebrea. Gestos íntimos que se convirtieron en pruebas de herejía. La acusación más común era el judaizante. Practicar en secreto la religión judía habiendo sido bautizado como cristiano. Miles fueron denunciados, arrestados, interrogados y, en muchos casos, condenados. Sus bienes confiscados, sus familias marcadas, su memoria borrada. Pero los conversos no fueron los únicos. Con la llegada del siglo XVI, otro grupo cayó en la mira inquisitorial: los moriscos, musulmanes que habían sido forzados a convertirse al cristianismo tras la conquista del Reino de Granada en 1492. Al igual que los judíos, muchos moriscos intentaban mantener sus costumbres, su lengua, sus ritos funerarios, su alimentación, en secreto. Para la Inquisición, eso era apostasía, una traición a la verdadera fe. En Valencia, Aragón, Andalucía, los procesos contra moriscos se multiplicaron. En algunos pueblos, casi toda la población fue investigada. Las casas eran espiadas, se revisaban alimentos, se escuchaban oraciones, se registraban libros, y si algo sonaba a moro, era motivo de arresto. Pero hubo más, muchos más. La Inquisición también persiguió a los protestantes, especialmente tras el auge de Lutero en Europa. En España, el luteranismo era escaso, pero su amenaza se exageró. Solo mencionar ideas sobre la salvación por la fe o leer la Biblia en lengua vulgar podía considerarse herejía. La libertad de pensamiento era peligrosa. Por eso, incluso quienes no eran protestantes, sino simplemente intelectuales o místicos, podían ser acusados. Un ejemplo inquietante es el de los alumbrados, un grupo místico que creía en la unión directa con Dios, sin necesidad de clero ni iglesia. Eran cristianos, sí, pero su espiritualidad libre, personal, era intolerable para el Santo Oficio. Varios fueron arrestados, interrogados, condenados. Entre ellos, una mujer fascinante, María de Cazalla, hermana del doctor Cazalla, que defendía ideas espirituales fuera de los moldes tradicionales. Fue torturada, humillada y encerrada de por vida. Y luego estaban los acusados de brujería.
Aunque España no vivió cazas de brujas tan masivas como en Alemania o Francia, la Inquisición también procesó a mujeres y algunos hombres acusados de pactar con el diablo, hacer conjuros, provocar tormentas o causar enfermedades. La más célebre fue la Inquisición de Zugarramurdi, en Navarra, en 1610. Allí varios vecinos fueron quemados por supuestas prácticas demoníacas, muchas veces basadas en rumores, supersticiones o enemistades locales. Pero no todos los perseguidos eran grupos definidos. Había quienes caían por tener libros prohibidos, por enseñar ideas filosóficas fuera del dogma, o simplemente por hablar más de la cuenta. El índice de libros prohibidos controlaba qué se podía leer y qué no. Y cuidado con tener en casa una obra de Erasmo, de Copérnico o, más adelante, de Galileo. La Inquisición no solo quería vigilar la fe, quería controlar el pensamiento. Y no olvidemos a los confesores. Sí, sacerdotes que revelaban secretos del confesionario o aconsejaban a sus fieles caminos alternativos. También ellos fueron juzgados, y algunos acabaron en prisión o en el exilio. Narrador. En total, se calcula que la Inquisición española procesó a más de 150.000 personas a lo largo de sus más de 3 siglos de historia. No todos fueron ejecutados, pero sí humillados, marcados, despojados. Muchos vivieron bajo el peso del miedo, de generación en generación. Y lo más triste, no siempre se trataba de enemigos de la fe. A menudo eran víctimas del contexto, de las rivalidades locales, de la ignorancia, de la intolerancia o simplemente del azar. Porque en el mundo de la Inquisición, cualquiera podía ser culpable. Bastaba una palabra mal dicha, un gesto mal interpretado, una denuncia anónima. Y sin embargo, durante siglos, todo esto fue aceptado, incluso celebrado. Muchos lo veían como un mal necesario, otros como una muestra de poder. Pero, ¿cómo se sostenía una institución tan temida durante tanto tiempo? ¿Quiénes estaban realmente detrás de su maquinaria? ¿Y qué papel jugó la monarquía en su expansión? La respuesta llega en la siguiente parte. Detrás del telón de capirotes, sanbenitos y hogueras, había cerebros, había despachos, había estrategia. La Inquisición no fue un grupo de fanáticos actuando en solitario. Fue una institución meticulosa, organizada y con apoyo directo de los reyes. Sí, los monarcas, porque la Inquisición, aunque nacida en el seno de la Iglesia, fue controlada por la corona. Desde el principio, los reyes católicos lo dejaron claro. El Santo Oficio debía servir a Dios, pero también al Estado. Y así fue. En 1478, Isabel y Fernando obtuvieron una bula papal que les permitía crear una Inquisición completamente bajo su control. Eso era revolucionario. Roma perdía poder, y los reyes lo ganaban. Porque controlar la fe era también controlar la identidad, la cultura y, sobre todo, los recursos. Sí, recursos, porque cada proceso inquisitorial podía acabar con la confiscación de bienes. Y esos bienes iban en parte al Estado. La fe y el tesoro marchaban juntos, y los inquisidores, lejos de ser frailes retirados, eran a menudo juristas, hombres cultos, leales a la monarquía. Uno de los nombres más temidos fue el de Tomás de Torquemada, el primer inquisidor general. Un fraile dominico de origen converso, sí, converso, que se convirtió en el rostro más inflexible del Santo Oficio. Durante su mandato se estableció la estructura del tribunal. Inquisidores locales, notarios, secretarios, carceleros, todo un sistema burocrático que se extendió por Castilla, Aragón, Navarra y más allá. Torquemada era frío, meticuloso, implacable. Para él, la herejía era un cáncer que había que extirpar de raíz. Bajo su dirección,
Se ejecutaron miles de personas. Su nombre quedó grabado a fuego en la historia de la represión. Pero tras él vinieron muchos más. Diego de Deza, Fernando Valdés, Gaspar de Quiroga. Cada inquisidor general aportó su sello. Algunos fueron más moderados, otros aún más estrictos, pero todos compartían una misión: defender la unidad religiosa de España, cueste lo que cueste. Y ahí es donde entra la política. Porque en el siglo XVI, España no era solo un país, era un imperio. Y la unidad religiosa se consideraba clave para la estabilidad del reino. Los enemigos internos eran vistos como una amenaza tan grande como los enemigos externos. Un morisco rebelde, un converso sospechoso, un protestante silencioso, podían ser considerados traidores. Carlos V, el emperador, apoyó sin dudar a la Inquisición, y su hijo, Felipe II, la convirtió en una herramienta central de su política. Mientras combatía a los protestantes en Flandes, en España aseguraba que ni una sola voz disonante alterara el orden. Era el tiempo de la Contrarreforma, de Trento, de la defensa total del dogma católico. Felipe II se rodeó de teólogos, censores, inquisidores, creó un sistema de control minucioso de libros, universidades, sermones y de conciencias. España debía ser una en fe, en pensamiento, en moral. La disidencia no tenía cabida, y la Inquisición era su escudo. Pero no todo el mundo aplaudía. Había críticas, algunas desde el extranjero como las de protestantes europeos que dibujaron una imagen feroz de la Inquisición en lo que se llamó la leyenda negra. Exagerada o no, esa leyenda mostraba a España como un país oscuro, dominado por el fanatismo, el fuego y la censura. Y dentro de España también hubo voces disidentes, humanistas, erasmistas, pensadores que veían con preocupación cómo el miedo se imponía sobre la razón. Algunos fueron silenciados, otros huyeron, y unos pocos murieron por sus ideas. Pero lo más inquietante era esto: la Inquisición no actuaba sola. Tenía el respaldo del pueblo. En muchos lugares, las gentes veían a los inquisidores como guardianes del orden. Aplaudían los autos de fe, temían a los herejes, se sentían protegidos, aunque también vigilados. Era un sistema perfecto de control social. La delación se convertía en virtud, la obediencia en salvación, y el pensamiento en sospecha, narrador. Así, entre reyes, inquisidores y pueblos temerosos, la Inquisición se convirtió en uno de los aparatos más duraderos de la historia española. No era solo una institución religiosa, era un símbolo de poder, un escudo contra lo diferente, un espejo en el que España, durante siglos, se miró sin dudar. Pero nada dura para siempre. Con el paso del tiempo el mundo cambió. Llegaron las luces de la Ilustración, las revoluciones, las nuevas ideas sobre la libertad, la ciencia, la tolerancia. ¿Y la Inquisición? ¿Cómo sobrevivió a ese mundo moderno? ¿Cuándo y cómo llegó su final? Nada es eterno, ni siquiera el miedo, ni siquiera el Santo Oficio. Durante más de 3 siglos la Inquisición española extendió su sombra por la península y por todo el imperio. Controló ideas, castigó costumbres, apagó disidencias. Pero a finales del siglo XVIII, algo empezó a romperse. Las ideas nuevas llegaban desde Francia, desde Inglaterra, desde América. Eran las ideas de la Ilustración: libertad de pensamiento, tolerancia religiosa, ciencia, crítica al poder. Y aunque en España aún dominaban las estructuras del antiguo régimen, algunos intelectuales empezaban a cuestionar todo. Uno de ellos fue Jovellanos, que criticó el atraso educativo y la falta de libertad intelectual. Otro fue el propio Carlos III, rey reformista que, si bien no abolió la Inquisición, sí limitó su poder. Por primera vez,
el Santo Oficio empezaba a parecer anticuado, un vestigio de otro tiempo. Pero el golpe definitivo no llegó con reformas, sino con la guerra. En 1808, las tropas de Napoleón invadieron España. José Bonaparte, hermano del emperador, fue impuesto como rey. Y bajo su breve y polémico reinado, la Inquisición fue abolida por primera vez. Era el año 1808. Eso sí, apenas duró. Cuando Fernando VII recuperó el trono en 1814, restauró también el Santo Oficio. Pero el mundo había cambiado. La prensa, los libros, las academias, ya no aceptaban el absolutismo ni el fanatismo con la misma docilidad. Cada vez más voces pedían libertad religiosa, constitucionalismo y el fin de la Inquisición. Finalmente, en 1834, bajo el gobierno de la regente María Cristina, se firmó el decreto definitivo. La Inquisición española quedaba abolida para siempre. Habían pasado 356 años desde su creación. Pero, ¿realmente se fue? La estructura desapareció. Los tribunales, las cárceles, los sanbenitos, las hogueras, todo eso se desmanteló. Pero el impacto psicológico, cultural y social de la Inquisición fue profundo, muy profundo. Durante siglos, millones de personas aprendieron a callar, a ocultar, a obedecer sin cuestionar. El miedo al ¿qué dirán?, a ser señalado, a ser diferente, caló hondo en la sociedad española. La sospecha, la delación, la autocensura se convirtieron en hábitos. Incluso siglos después, en pleno siglo XX, algunos historiadores señalan que parte del autoritarismo y el conservadurismo español beben, aunque de forma indirecta, del legado inquisitorial. Y no solo en España. En América la Inquisición también dejó su huella. En México, en Perú, en Colombia. Los tribunales del Santo Oficio persiguieron a conversos, indígenas, místicos, mujeres, pensadores. La censura cruzó el océano. El miedo se globalizó, pero también hubo resistencias, personas que se atrevieron a pensar por sí mismas, a escribir, a enseñar, a cuestionar. Muchas pagaron un precio muy alto, pero gracias a ellas, hoy podemos contar esta historia. Hoy la Inquisición es vista como uno de los símbolos más oscuros del pasado español, un aparato de control al servicio de la intolerancia, una institución que en nombre de la fe castigó la diferencia, apagó la razón y sembró el terror. Pero también es una lección sobre el poder del dogma, sobre lo fácil que es justificar el castigo en nombre del bien común, y sobre lo peligroso que es ceder la conciencia individual a una autoridad que lo vigila todo. Cuando vemos las imágenes de un auto de fe, de una celda húmeda, de una víctima bajo tortura, no estamos viendo solo el pasado. Estamos viendo lo que puede ocurrir cuando la fe se impone a la razón, cuando el miedo vence a la libertad, cuando pensar distinto se castiga. Y por eso es tan importante recordarlo. No para juzgar a una época con ojos modernos, sino para aprender de ella. Porque, como decía el filósofo George Santayana, quien olvida su historia está condenado a repetirla. Y la historia de la Inquisición española no debe repetirse.